Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el 10º episodio del Educador Podcast de nuestra segunda temporada, donde hoy me acompaña el doctor Jonathan Curiel, coordinador académico de Pacífico Universidad, y vamos a estar abordando un tema de actualidad y muy afortunados de que el invitado es un referente en la materia y ahorita nos va a estar platicando más acerca de último episodio de la segunda temporada. Nos quedan 2 más, donde vamos a tener como titulares al doctor Roberto Reyes, que es un colaborador de la institución de hace muchos años, y también vamos a tener al coordinador de la Escuela de Derecho y Gobierno, el maestro Gonzalo Manrique. Entonces, ahora sí, Jonathan, platícanos de este tema que vamos a estar abordando. Muy bien, pues gracias también a la audiencia del Educador, gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, se trata del maestro Raúl Melgar, quien es especialista en compliance. Compliance es un tema de actualidad, algunos como lo llamarían incluso una moda, y no tiene una definición clara. Eso también es un tema que vamos a estar abordando con nuestro invitado el día de hoy. El maestro Raúl Melgar es abogado especialista en litigio estratégico, fiscal y administrativo. También es asesor corporativo de consejos de administración y comités de empresas familiares, especialista en negociación empresarial, asesor en derecho preventivo laboral y asesor en compliance legal. En la última década se ha dedicado a impulsar una visión de la nueva generación de la abogacía, definiéndose como abogado empresarial por las habilidades con las que cuenta. Él también es socio director jurídico de la firma MD Consultores en Negocios, con más de 16 años de experiencia en las ramas en que se especializa, formado como licenciado en Derecho por la Universidad Mesoamericana en el estado de Oaxaca, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana, maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos Campus Tijuana y cuenta con un máster iberoamericano en Compliance otorgado por la Universidad de Salamanca, España, así como ha cursado diversos diplomados, cursos y entrenamientos en las ramas que se especializa. Por último, él es socio fundador, vicecoordinador del Comité Fiscal y protesorero de la Asociación de Profesionistas de Compliance, coordinador nacional del Comité Fiscal de World Compliance Association, capítulo México, y bueno, es socio fundador, expresidente del Colegio de Estudios de Derecho de Baja California, entre otras experiencias que tiene en su trayectoria profesional, muy amplia, por cierto. Y bueno, el día de hoy él nos estará como conversando acerca de compliance, de los alcances, de también los retos que tiene como esta tendencia, que no solo abarca como en términos jurídicos, sino también entra a lo fiscal, también a lo administrativo. Y bueno, ya lo estaremos conversando con el maestro Raúl Melgar, quien por cierto también es facilitador aquí en Pacífico Universidad y justamente está impartiendo la asignatura de compliance con nuestro grupo de la maestría en Derecho de los Negocios. Sin duda, pues lo que nos compartías ahorita, una amplia experiencia, y pues muy honrados aquí en Pacífico Universidad de tenerlo como facilitador, porque somos la única institución educativa de estudios superiores donde se ofrece esta asignatura actualmente. Así es correcto, es algo de lo que nosotros también nos enorgullecemos por acá. Y bueno, también para que sigan conociendo más acerca de nuestros programas, particularmente de la Escuela de Derecho y Gobierno, nuestra maestría en Gobierno y Políticas Públicas, la maestría también en Derecho de los Negocios, junto con los otros programas que ofrecemos por acá, incluido también el doctorado en Políticas Públicas. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, iniciamos con el 10º episodio del Educador Podcast. Bienvenidos al podcast El Educador, un espacio creado por Pacífico Universidad, donde hablamos de temas actuales y de interés general. Además, conocerás las historias de éxito de estudiantes, egresados y amigos de la comunidad Pacífico. Bienvenido, estás en El Educador. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos una entrevista muy especial en nuestro podcast El Educador. El día de hoy nos acompaña el maestro Raúl Melgar, quien es especialista en el tema de compliance. Él es facilitador nuestro aquí en Pacífico Universidad. Actualmente está impartiendo la asignatura de la maestría en Derecho de los Negocios y justamente él nos está acompañando el día de hoy para conversar sobre el tema de compliance. Entonces es un tema relativamente
sumamente novedoso, con muchos alcances e impactos. Incluso entiendo que es un tema más desarrollado en el ámbito europeo, con extensiones a Estados Unidos y ya particularmente también con presencia en América Latina. Entonces, un gusto, maestro, que nos acompañe el día de hoy. Gracias por acompañarnos en El Educador. No, muchísimas gracias, Jonathan. Gracias a la institución por tener sobre todo el interés de que podamos hablar sobre estos temas y pues tener esta materia en un posgrado que como lo hemos platicado, pues es el único posgrado que tiene esta materia a nivel región, y yo creo que a nivel país como tal es la segunda o la tercera tal vez, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación. Muy bien, y primeramente para un poco introducir a nuestro auditorio en su experiencia, que nos platicara un poco sobre su trayectoria profesional y el vínculo con el tema de compliance, por favor. Sí, muchas gracias. Fíjate que pues formado como licenciado en Derecho, mi práctica profesional ya es de 18 años, sobre todo en los rubros fiscales, corporativos y preventivos laborales, pero principalmente el tema fiscal. Así es como de alguna manera inicia mi historia. Hoy en día pues tenemos una firma que es MD Consultores en Negocios, la misma que tiene 19 años. Yo no soy el fundador, sino es mi socio. Yo posteriormente me adherí a la firma. Y es una firma multidisciplinaria en la cual vemos temas contables, financieros, obviamente legales, como te digo, el tema fiscal en materia de prevención y de litigio, el tema corporativo, donde entra inclusive la parte pues del gobierno corporativo, las marcas, ahora donde se abre este campo del compliance, y la laboral, la preventiva y también la litigiosa, ¿no? Porque pues ha sido una necesidad constante de nuestros clientes. Nuestra firma tiene la idea y es uno de nuestros principios, ser un brazo aliado de las empresas, ¿no? Resolver esos problemas para que el empresario, el dueño de la empresa o los directivos se enfoquen realmente en el objetivo de la empresa, ¿no? Y no se distraigan ante estas, pues hoy en día, 1000 situaciones que se pueden suceder en estos 3 ámbitos que te menciono, ¿no? Entonces esa es básicamente mi historia con 18 años de práctica en estos rubros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y hoy también haciendo una lectura de un artículo acerca de compliance, ¿no? El título es La pregunta más difícil para un compliance officer, ¿no? Entonces mencionaba que sabremos que el compliance ha alcanzado la mayoría de edad cuando no sea preciso explicar qué es, ¿no? Entonces me pareció muy curiosa como esa descripción, y como una primera pregunta para usted sería que nos platicara acerca de qué es el compliance, cuáles son sus alcances, cuáles son sus impactos. Claro. Pues mira, creo que es muy cierto lo que acabas de leer. El compliance desafortunadamente tiene varios matices hoy en la cultura empresarial, ¿no? Unos pueden pensar que es una moda, unos pueden pensar que es una palabra rimbombante para nombrar el cumplimiento normativo en términos muy llanos, pero realmente el compliance es toda una serie de procesos, sistemas, cultura dentro de la empresa que va a permitir mayor transparencia, mayor claridad, mayor rendición de cuentas y sobre todo que la responsabilidad de los entes jurídicos o de las personas jurídicas, en este caso empresas, pues se vea de alguna manera no afectado, ¿no? Teniendo todos estos controles que ya te menciono, ¿no? Entonces, sí es un tema que me lo han preguntado mucho, es ¿qué es el compliance? Lo he escuchado pero no lo entiendo, ¿no? Y yo siempre lo explico, es como todo un género, el compliance. El compliance no solo se remite a un tema fiscal, un tema corporativo, un tema laboral, sino son todas esas áreas de impacto que tienen los negocios, pero desde procesos de sistematización que inclusive la normalización extranjera, como son las ISOs, son las que nos dan cierta pauta para poder hacerlo, ¿no? Bien, y también otra pregunta interesante relacionada con lo anterior y la definición de compliance es ¿cuáles son los principales retos en México particularmente para el tema de compliance? Sí, fíjate que el principal reto yo creo que es el tema cultural. El tema cultural, yo creo que en temas culturales tiene que cambiar pues esa mentalidad del empresario en 2 vertientes. En lo primero, que
una asesoría de compliance no es un gasto, sino es una inversión. Porque mucho empresario, la cultura es decir, pues esta asesoría, ¿como para qué me va a servir? Yo creo que ahorita no la necesito porque representa un gasto para mí. Pero no lo tienen que ver así porque es una inversión para prevenir y mitigar riesgos futuros en la empresa. O sea, la idea del empresario mexicano muchas veces es: yo llego al especialista hasta en tanto tenga el problema ya en la puerta, ¿no? Y la idea o la concepción del compliance es prevenir y mitigar riesgos. Y eso es una primera fase. Y el tema luego de incentivar en la cultura empresarial, sobre todo en México y en Latinoamérica, los códigos de ética, la transparencia, la rendición de cuentas, todos estos procesos donde inclusive la corrupción no solamente es a nivel público, sino también es a nivel privado, ¿no? Que se erradiquen todas estas malas prácticas en las organizaciones, y esto nos dará un resultado favorable para implementar sistemas de gestión de cumplimiento o sistemas de compliance. De acuerdo, y entonces conversando sobre este tema, observamos también que es algo de mucha complejidad, de mucha amplitud, ¿no? Y en ese sentido también es esta siguiente pregunta: ¿cómo se afronta un sistema de cumplimiento en una organización grande y con numerosas áreas, ¿no? Puede ser una empresa, puede ser también una oficina de gobierno, un área de gobierno, pero ¿cómo se enfrenta ese sistema de cumplimiento cuando es una organización, digamos, bastante grande? Claro, muy buena tu pregunta. Se afronta desde la aceptación de los directivos. En la literatura española, que es nuestro principal referente, se habla de la alta dirección, ¿no? Desde esa aceptación de traer estos modelos de gestión de cumplimiento e incluso someterse al escrutinio de esos mismos, ¿no? Ellos mismos, como directivos, dueños, socios, accionistas, someter su conducta a la vigilancia incluso de un externo, ¿no? Entonces, principalmente es eso, ¿no? Lo segundo sería el cimentar las bases de un gobierno corporativo, porque también hoy en día se confunde el compliance con varias cosas. Como te dije, el compliance no solo es cumplir la ley, porque yo les explico a los alumnos y cuando doy pláticas sobre esto, el cumplir la ley pues ya existe, ya hay una obligación de las normas jurídicas que van dirigidas a los gobernados de no hacer determinada situación o hacer determinada situación, ¿no? Eso no lo es, sino más bien es sistematizar, como insisto, todo un proceso para llegar a un debido cumplimiento, ¿no? Entonces, el generar todo este tema del gobierno corporativo dentro de una organización permite dar los cimientos de que la estructura desde la cabeza, literalmente, imaginémonos un cuerpo, ¿no? Que la cabeza esté conformada de una manera correcta, para que las raíces de la cabeza, es decir, las extensiones nerviosas de un cuerpo, las extremidades, puedan funcionar, que en este caso serían pues toda la organización, gerentes, el área de operaciones, los colaboradores, inclusive los proveedores. O sea, hay todo un ecosistema que se tiene que implantar, pero con la voluntad principalmente de los directivos. Y después surge una figura que ya la mencionaste, que es el compliance officer o el oficial de cumplimiento, sea una persona independiente de las cabezas para que sus decisiones, sus observancias pues sean objetivas, ¿no? Y no tengan ningún vínculo, ninguna situación que pudiera someter su decisión por una inclinación hacia uno u otro, ¿no? Entonces también el reto es generar un oficial de cumplimiento que tenga un presupuesto específico, que es una persona de preferentemente externo, para que no tenga estos vínculos, ¿no? Entonces sí es un gran reto, pero no es imposible, definitivamente. Todo es con voluntad. Muy bien, y relacionado también a esta pregunta va la siguiente interrogante en cuanto a la cultura organizacional que mencionaba también en respuestas previas. ¿Qué obstáculos se deben superar para alcanzar una auténtica cultura ética y de cumplimiento aquí en México, en particular aquí en México? Pues digo, a veces se oye un poco agresivo, ¿no? Pero pues eliminar esos compadrazgos de repente que existen de, oye, un directivo, oye, ve con tal autoridad porque es mi compadre y nos va a ayudar a hacer este proceso, ¿no? Evitar todos esos conflictos de interés que pudiera haber y ceñirse a los procesos establecidos
en una empresa. Fíjate que te decía que el tema del gobierno corporativo es importante, pero también tiene que ver mucho el código de ética. El código de ética de una empresa va a ser el alma del sistema de gestión de cumplimiento. Entonces, cimentado ese código de ética, pues va a establecer políticas, lineamientos e incluso dentro de todo este proceso de compliance se abre un canal de denuncias, por ejemplo, donde las personas al entorno de la empresa, tanto interno o externo, podrán hacer ciertas denuncias cuando vean que existe algún conflicto de interés o que no se está pegando al código de ética, ¿no? Entonces, el gran reto es hacer un código de ética en las empresas que no están acostumbradas las organizaciones, porque lo explicaba también en alguna conferencia que di, el 90% de las empresas son empresas familiares, entonces hay un gran patriarcado dentro de ellas mismas y donde el fundador define muchas políticas, tanto políticas financieras, económicas y conductuales, ¿no? Entonces, eso a veces es el gran reto, como tú lo mencionabas, de poder cimentar un programa de cumplimiento, porque es erradicar todas esas prácticas que a lo mejor funcionaron y por eso la empresa va a ir, pero modernizar toda esta idea y someterse ya a sistemas y procesos y obviamente líneas que probablemente el fundador en los años que hizo la empresa pues no estaba acostumbrado. Entonces es un tema también de acostumbrarse a esta nueva era del cumplimiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y ya para concluir esta última pregunta, también que se relaciona con las anteriores, ¿y cuáles cree que son los principales retos a los que se enfrenta el compliance en los próximos años? Ya vimos que tiene que ver con cultura organizacional, con erradicar prácticas que también provocan este no cumplimiento de la propia normatividad. ¿Algún reto macro que usted observe para finalizar? Sí, de entrada es la cultura. Fíjate, y aprovecho este espacio para decirte, pues nosotros pertenecemos a una asociación internacional que se llama World Compliance Association, que es la organización mundial con mayor países miembros enfocados al compliance, ¿no? Y lo vemos así, y aparte tenemos una organización a nivel regional que se llama la Asociación de Profesionistas de Compliance, que fundamos con varios profesionistas de la región, sobre todo fiscalistas, en su mayoría estamos, hay contadores, hay uno que otro penalista, entonces hay varios retos, y se me pasó a comentarte, el tema del compliance también nace desde la responsabilidad, y sí lo dije, de las personas jurídicas, pero se le da la importancia en México por el tema de una reforma en 2016 al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se tipifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde se les hace responsables ya penalmente a una persona moral, con independencia de que si también resultan responsables los socios, pues también hay procesos al respecto, ¿no? Entonces, los retos, volviendo al tema, es toda esta cruzada que estamos haciendo las organizaciones civiles o de la sociedad en incentivar esta cultura del cumplimiento, que todavía nos queda un gran tiempo, yo creo. La cultura, que ya te lo mencioné, los resultados que vengan derivado a esta responsabilidad penal, el que realmente se ejerzan las acciones por parte de las autoridades de manera adecuada y no de manera de presiones políticas, esos que sean procedimientos legales donde se determine una responsabilidad a la persona jurídica. Y el tercero, pues es como hablarte y decirte cómo se va a erradicar la corrupción en México, ¿no? Es un proceso muy complicado. Entonces, tiene que partir desde la convicción de las organizaciones y el permear una cultura a todos los miembros de la organización. Los programas de compliance, por eso sugieren que sea una capacitación constante, un aterrizar las ideas constantemente con la empresa, tener programas y eventos sobre el tema del cumplimiento, para que eso pues obviamente se mete en el chip del colaborador, del cliente, del proveedor, para saberlo, ¿no? Y pues desafortunadamente les decía, esto va a llegar a buen puerto cuando se vean, insisto, más procesos abiertos en personas jurídicas, ¿no? Es decir, en empresas, por este tema de la responsabilidad, por no haber una observancia debida del control interno de la organización, que es todo esto que te estoy mencionando.
Muy bien, muchas gracias también por estas respuestas. Y bueno, como complemento también a esta conclusión, enfatizar algo que usted mismo mencionó al inicio de la misma, y es de que el programa de maestría en Derecho de los Negocios en Pacífico Universidad es de los pocos programas que a nivel regional están ofreciendo la asignatura de Compliance. Es un orgullo, es motivo de orgullo para nosotros contar con especialistas como el maestro Raúl Melgar, y que nos comparta un poco, como para el auditorio del educador, cómo ha sido la experiencia con impartir esta asignatura nueva, cuál es el componente principal, el enfoque que se le está dando, y cuál ha sido también algunas de las reacciones de los propios estudiantes de la maestría. Claro. Pues mira, la verdad, la reacción, yo empezaría por la reacción del estudiante, ha sido muy buena, muy proactiva, con ganas de aprender, de entender todo esto que es el compliance. Les decía que pues difícilmente se va a poder ver todo lo que integra, porque eso requiere irse a un posgrado de 2 años y medio, ¿no? Como tuve la oportunidad de hacerlo en la Universidad de Salamanca, España. Pero sí creo que con mucho interés lo están viendo los alumnos, y la experiencia que a mí me deja pues es motivadora, porque el poner esa piedrita, ¿no? Esa primer piedrita en esta edificación que se va a hacer del tema del compliance a nivel regional, y lo estamos haciendo también a nivel nacional con estas organizaciones que te refiero, pues me llena de mucho orgullo el poder ser este primer paso. Seguramente vendrá mucha gente detrás de mí, pero el poner esta primer piedra para mí es muy importante, y por eso el interés también, y agradecer de poder hablarle al público del podcast y a la gente que lo ve, pues de este tema del compliance, y de que hoy existe una asignatura en una universidad que se está tomando de forma seria y con especialistas, que eso es lo más importante también. Sí, bueno, pues muchas gracias también por su tiempo, por la disposición para realizar esta entrevista. El auditorio del educador también quedará como muy complacido con el contenido vertido el día de hoy, y invitarlos de nuevo para que sigan las publicaciones de Pacífico Universidad, que revisen nuestras redes, y también que conozcan más acerca de nuestros programas de estudios, tanto de maestría, doctorado, licenciatura. Agradecerles de nuevo, maestro, muchas gracias, y nos vemos para la próxima vez. Gracias a ustedes.